Anterior hablamos de Génesis 1 y de el Padre Nuestro como modelo de oración, cuya petición central es: venga a nosotros tu reino. Ese es el título de este seminario: venga a nosotros tu reino. Vamos a dar varios jueves, vamos a estudiar la Biblia. Bien, la Biblia está definida, ha sido definida como nuestra regla fundamental o regla básica para la fe y conducta, o regla básica de fe y conducta. ¿Okay? Entonces, no tengo lo que tenía que pasar, pero bueno. Fe y conducta. Si nosotros hiciéramos una raya aquí, podríamos poner fe del lado de arriba de la raya y conducta del lado de abajo. Y asumir que fe se relaciona con lo que no podemos ver, con lo sobrenatural. ¿Ok? Cuando digo sobrenatural, no solo me refiero a los ángeles, sino también al demonio, a los demonios. ¿Ok? Cuando digo sobrenatural, me refiero al reino de Dios y al antirreino. También eso es sobrenatural, es tan sobrenatural como los ángeles y demás. Y conducta es lo que podemos ver. Por fe creemos las verdades fundamentales de la doctrina cristiana en relación con lo sobrenatural, en relación con la vida eterna, en relación con nuestra salvación, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por fe, porque no podemos ver. ¿Ok? Antes que me olvide, alguien podrá preguntar: ¿y de dónde sacó esa definición de regla? Otros dicen regla única y suficiente de fe y conducta. Regla única y suficiente de fe y conducta. Esa no me gusta mucho porque la entiendo, es muy buena, pero la gente entiende mal. Es que ese es el problema, que no podés usar ciertas palabras porque la gente entiende otra cosa. Pero bueno, sale de los credos históricos de la Iglesia protestante esa definición: regla, fe y conducta. Regla de fe significa lo que debemos creer para nuestra salvación. Y regla de conducta significa lo que debemos practicar para vivir bien en este mundo. Para tener buena familia, buenas empresas, tener prosperidad, tenemos que practicar las enseñanzas bíblicas acerca de gobierno en la familia, gobierno en la empresa, gobierno en la escuela y gobierno en el país. O sea, son mandamientos para poner en práctica, no solamente oír, dice la Escritura. ¿Ok? Pero ojo, ahí no se aplica, digamos, la frase, porque hay, si tuviera lugar para hacer un cuadro, haríamos un cuadro así, o sea, escribirlo, no hay, un cuadro así, dividido aquí, y entonces, fe, lo que debemos creer para tener vida eterna, y lo relacionado con lo sobrenatural, fe, y vista, lo que debemos practicar para tener tener el reino de Dios entre nosotros. Decir, eso lo vimos en la clase pasada, decir venga a nosotros tu reino significa venga a nosotros las reglas de conducta para tener orden, armonía, justicia en la familia, en la empresa productiva, en la escuela, en la iglesia, etcétera, etcétera. Y es por vista, no por fe. Si hiciéramos este cuadro, ¿no?, con la raya en el medio,
hay una cantidad enorme de párrafos que se relacionan en general. Aquí hay párrafos y textos que se relacionan con lo sobrenatural y otros que se relacionan con lo natural. Y no hay que confundirlos. Por ejemplo, si nosotros decimos, como se repite muchas veces una frase bíblica que dice, por fe andamos y no por vista. El tema es el siguiente, que esa frase pertenece al lado de arriba. Por fe andamos y no por vista es en relación con lo sobrenatural, porque no lo podemos ver, porque es invisible a los ojos. Por eso andamos por fe. Pero cuando decimos por fe andamos y no por vista, no nos referimos para nada a lo que estaría debajo de la raya, o sea, la conducta, porque ahí es donde andamos por fe y por vista, por decirlo así, los creyentes, y los no creyentes andan solo por vista. Ejemplo, lo que nos acaba de contar la madre Inés. Que los rusos les está yendo muy bien. Ha sido brutal el cambio. O sea, eso es por vista. Eso no es una cuestión de fe, o por lo menos no es una cuestión solo de fe. Si vos te salís como hicieron los rusos a partir de 1990, te salís del sistema de gobierno centralizado, totalitario, comunista, socialista, si salís de ese modelo de gobierno y entrás, ¿ves? A la vieja usanza. Qué bueno. No, a mí me gusta más este. Gracias, Damaris. Gracias, Damaris. Fe tiene que ver con lo sobrenatural. Tiene que ver con salvación. Vista. Tiene que ver con el orden político. Tiene que ver con la autoridad en la familia. Tiene que ver con la autoridad en la empresa. Vista. Pero el apóstol Pablo dice, andamos por fe y no por vista. Y ahí vienen las malas interpretaciones. Ahí viene por fe andamos y no por vista. Entonces todo es por fe. Y el que confía en la vista está equivocado. No es creyente. No es un buen cristiano. No tiene fe. Cash Luna. Esa es la doctrina de Cash Luna. Está equivocado, equivocadísimo. Cuando dice la definición, la Biblia es la regla básica o fundamental, única y suficiente, lo que quiera, de fe y conducta, se está refiriendo a dos clases de asuntos. Y cada párrafo, cada palabra, cada capítulo, cada libro de la Biblia tiene que ser correctamente interpretado en este contexto. ¿Está hablando de lo sobrenatural o está hablando de lo natural? Sobrenatural. ¿De qué está hablando cuando me habla Éxodo, me habla las epístolas de Pablo, me habla el libro de Eclesiastés? En cada párrafo, en cada tema. Entonces, hay muchos ejemplos de mala interpretación, porque por lo general o se refiere a asuntos de salvación o se refiere a cuestiones naturales, pero entonces hay que aplicar la vista. Es más, ¿quién me puede leer por ahí Deuteronomio 4? Que es algo básico y muy importante que ya lo leímos la vez pasada. Deuteronomio 4, del 5 al 8. Dale, Jorge, por favor. Okay. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó.
para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación. Al 8 me dijo, ¿verdad? Sí, claro. Porque, ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Ok, se refiere a lo que los no creyentes van a ver. Esto hay que poner, este párrafo hay que ponerlo debajo de la línea porque está hablando de cosas naturales que se pueden ver y palpar. Está hablando de el progreso económico, cultural y educativo, ¿okay?, que se sigue como consecuencia natural, subrayo la palabra natural, de seguir el modelo de gobierno y en general el modelo de gobierno no solo en el país, sino también en las instituciones que Dios establece en los 5 libros de Moisés. Entonces está hablando de vista. Está hablando de cosas que se pueden ver, que los creyentes podemos creer también por fe. O sea, si Dios lo ha dicho, así debe ser. Si Dios ha dicho que el gobierno debe ser limitado, así debe ser. Nosotros porque somos creyentes. Pero también no podemos dejar de observar que el capitalismo es lo que trae progreso, prosperidad, educación, etcétera, por vista, ver lo que trae el comunismo, por ver lo que pasa en Cuba, en Venezuela, etcétera. Eso es para el creyente, es fe y vista, y para el no creyente es solo vista. Pero en ambos casos está hablando de cosas naturales, está hablando de algo que se puede palpar, se puede comprobar, de algo que podemos leer en estadísticas, en libros de historia, de ciencia económica, de lo que sea. Pero, entonces hay que ubicar dónde hay párrafos desde Génesis hasta Apocalipsis, hay párrafos bíblicos que tienen que situarse aquí porque se refieren a la salvación. Y no tienen nada que ver con esto. Y el ejemplo, el que acabamos de ver es de aquí. Y los que vamos a ver ahora son de aquí también. Hay algunos párrafos que se podrían ubicar en la línea porque tienen es dable interpretar de dos maneras o tienen que ver con la intersección de ambos mundos, lo sobrenatural y lo natural. Pero no son muchos. La mayoría o caen aquí o caen aquí. Y si me apuran mucho, tengo que decirles que la mayoría más grande de texto bíblico cae aquí. Y solo aquí. Y muy poco se dice eso. Incluso la Biblia habla de eso. Se dice cosas que son privadas de Dios. No nos ha revelado. ¿Por qué? Por una razón. Dios es racional y trata de entenderse con gente racional. El problema es que estamos cada vez más irracionales aquí en este mundo. Entonces, ¿por qué la mayor parte del contenido bíblico se refiere a este lado abajo de la raya? Porque es regla de fe y conducta para nuestra vida en este mundo. Y después de la muerte se dice que vamos a ver a Dios cara a cara, entonces no vamos a necesitar Biblia. Yo no me voy a llevar la Biblia al cielo. ¿Por qué? Porque no la voy a necesitar. Así de simple. Es una guía, es un mapa y una brújula que yo necesito para esta vida, para esta política, para esta familia, para esta educación, esta cultura, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor parte del contenido de la Biblia
hay que interpretarla en este contexto. Y cuando habla de salvación, no confundirse. Otro caso típico de confusión. La frase favorita de los comunistas es que un rico no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuántas veces los comunistas no Es han fácil que pase. el magneto por el ojo de la aguja, etcétera, etcétera? ¿Ok? No entienden nada. En primer lugar, no entienden el género o el vocabulario superlativo. ¿Ok? Eso es una cosa muy de los pueblos semitas y de la literatura y la cultura de los pueblos semitas. ¿Ok? Lo superlativo es hablar en exagerado. Superlativo es, por ejemplo, que estos montes se van a caer al río. Eso es superlativo, no es literal que se van a mover. Pese a que Cash Luna dice todo lo contrario. Cash Luna no entiende nada y todo lo que se inspiran en Cash Luna menos van a entender. Los comunistas tampoco, obviamente. Cuando el joven observante, porque además está mal puesto el título, ustedes saben que los títulos no son revelación. O sea, la Biblia, la parte revelada, no incluye los títulos fueron colocados mucho después por los mismos comentaristas que hicieron traducciones y ediciones, ¿ok? Y que dividieron no solo en capítulos cuyos títulos ellos escribieron no son inspirados, ¿ok? Vamos a estar claros. Hay todo un capítulo sobre doctrina de inspiración bíblica y además dividieron en versículos, lo cual es muy bueno porque es muy útil, muy práctico. No estoy diciendo que lo hicieron mal, ok, pero vamos a estar claros, los títulos los puso otra gente después. Y las traducciones, está muy discutido esto, pero las traducciones tampoco son inspiradas. O sea, es inspirado lo que en las iglesias católicas llamamos textus receptus, o sea, el texto recibido. Eso es lo que es inspirado por Dios. ¿Okay? Lo demás no. Entonces, dice, el joven rico. Mire, escúcheme, deberían haber puesto mejor el joven observante, porque eso es algo que se refiere a lo sobrenatural. ¿Y por qué usted dice eso? Porque ahí dice que el joven, que no era tan joven parece, la pregunta, la riqueza no tenía nada que ver con la pregunta que él hace es cómo tener vida eterna. Entonces, el mensaje, el contenido ahí es que cumpliendo los mandamientos no vas a tener vida eterna. Por más desde chico que lo leas, lo observas, lo entiendas, lo estudies, hagas el estudio con el rabino y lo observes, los mandamientos, o sea, las obras no te van a dar vida eterna. Entonces, el joven observante era un empresario, pero claro, ahí los comunistas aprovechan este párrafo para darle patada al empresario. Era un empresario, tenía muchas ocupaciones y Jesús quería hacerlo discípulo. Jesús estaba buscando todavía discípulos y entonces le dice sígueme y tal, y el otro no, porque tenía muchas empresas y tal, y muchas riquezas y tal. Y viene el sesgo comunista contra la riqueza. Y la cuestión se resuelve al final cuando Jesús, ante la pregunta de los apóstoles, bueno, pero ¿y si que observaba los mandamientos, nosotros que somos medio pícaros y tal? O sea, no, entonces ¿qué hay para nosotros? Entonces ahí nuestro Señor resuelve la pregunta inicial y te dice, lo que para el hombre no es posible, para Dios es posible. Entonces te está diciendo que la salvación no es por obra, eso es lo que te está diciendo. Ahora, el comunista interpreta que está predicando un mensaje comunista, la teología del pueblo, como dice la madre, ¿verdad?
Entonces ahí están todas las equivocaciones, hay equivocaciones muy grandes por no entender de qué lado de la cerca estamos en el tema que estamos hablando. Hay algunos párrafos que hay que tener en presente los dos contextos, ambos, y no solo este o solo este, para entenderlo. Por ejemplo, cada vez que yo enciendo un cigarrillo, enciendo una pipa, saltan. Hola, adelante, vení. Saltan los... Saltan los evangélicos, me saltan encima. ¿No ves que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vamos al contexto, o sea, el contexto es la primera regla de interpretación. ¿Cuál es el contexto? ¿Está hablando de fumar? No, está hablando de fornicar. Y les tengo que explicar 1000 veces, no es lo mismo fornicar que fumar, ¿verdad? Estamos claros en eso, a pesar de que fornicar y fumar tienen cosas en común, por ejemplo, que empiezan con F y son verbos de la primera declinación en español que terminan en AR, pero hasta ahí llegó, nada más. No, está hablando, cuando te dice el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es una forma de decir que el cristiano, porque te dicen, vos no sos espiritual porque vos fumas. Mira, espiritual es todo creyente que se deja gobernar por el Espíritu Santo en todo lo que hace. Lo que hace los domingos en la iglesia y lo que hace de lunes a viernes, salvo los pecados que cometemos, ¿no? Por lo menos todos cometemos pecados, ¿sí o no? O sea, si no entendemos eso, no. Entonces, bueno, salvo en los pecados, todo lo demás se deja gobernar por el Espíritu Santo, es dócil a la voluntad del Espíritu Santo, ¿ok? Y descifra o trata de entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Eso significa ser espiritual, caramba. No significa no fumar o no tomarte una cerveza, por Dios. Entonces, no, que templo del Espíritu Santo. Salen con esas cosas. O salen con que, no, pero el poder de la palabra, porque la lengua tiene poder para... vamos al contexto otra vez, que eso es muy de Cash Luna y de sus discípulos. Te está hablando del chisme. Los que tienen Google ahí, la Biblia en Google, busquen por favor, a ver si tú puedes buscar para poner ahí a anotar, ¿no? El joven rico, lo que ahí figura como joven rico, y Carlos me va a buscar lo del poder de la palabra, que la lengua tiene el poder de vivir y matar. Se refiere al chisme, así como el otro se refiere a fornicar. Buscame esa también, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se refiere a fornicar. Y el otro... La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ok, está hablando... Sí. Tú miras bien el contexto, dame la cita. ¿Cuál es la cita? Proverbios 18:21. Ok. Proverbios 18:21 está hablando del chisme, de que vos podés destruir a una persona en función, a base de chisme. ¿Ok? O podés bendecir a una persona hablando la verdad de la persona en el sentido de ver lo bueno que tiene la persona. Y eso está hablando de hablar de los demás, cosas que hacemos muy a menudo todos. Yo me pongo a hablar con Neri acerca de Carlos. Entonces, ¿cómo va a ser lo que yo hable con Neri o lo que nosotros hablemos de Carlos no estando Carlos presente? A eso se refiere. Vamos a... Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la ley. Claro, pero más arriba, está hablando de chisme, de cómo uno habla de otra persona, y de la conducta de otra persona, etc. No es una cuestión mágica, que aquí se confunde lo sobrenatural con lo mágico muchas veces. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que la Biblia es regla de fe,
fe y conducta. Fe y conducta. Fe es lo que debemos creer. Y por lo que vemos por vista es lo que debemos obedecer. Pero lo de creer es para salvación, fundamentalmente. Verdades sobrenaturales o acerca del mundo sobrenatural cuestiones, asuntos o materias, las cuales no podemos ver. Pero en lo que podemos ver, andamos por fe y por vista. Entonces, ojo, cuando repetimos esa frase, búsquenme esa frase también, por fe andamos y no por vista. ¿Ok? Para poder entender la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ok? Así como aquí hay otro tema importante. Aquí estaba, no sé quién estaba en la reunión de la mañana leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica está... Sebastián. El Catecismo de la Iglesia Católica está basado en los decretos de los concilios. ¿Okay? Desde el primer concilio en adelante. El primero fue el de Jerusalén, que se narra en Hechos de los Apóstoles, donde Pablo dice que Pedro estaba de reprender, ¿okay? Y hay una discrepancia, hay una diferencia de opiniones, se reúne un concilio que es un cuerpo de ancianos, ¿okay? Formados, ¿okay? Consagrados, y se deciden las diferencias de opinión. Se definen las diferencias de opinión, entonces en base a los decretos de los concilios se arman los catecismos largos, catecismos cortos. El tema con la Iglesia Católica Romana, el catecismo es larguísimo, pero si ustedes ven el catecismo también están las citas bíblicas que fundamentan, de acuerdo a las interpretaciones de su concilio, porque recuérdese que hay dos cismas, el cisma de Occidente, el cisma de Oriente, que es cuando las iglesias occidentales se separan de las orientales. Después está el cisma de Occidente, que son dos papas elegidos, uno en Roma y otro en Aviñón, hacia fines del siglo XV viene la Reforma Protestante. El problema no es que los católicos pongan su catecismo por encima de la Biblia o sus decretos de los concilios o sus encíclicas papales por encima de la Biblia. Eso no se afirma explícitamente en ninguna parte. Pero, de hecho, es lo que hacen. Sustituyen la Biblia por el catecismo. De hecho, en ninguna parte dice que el catecismo está para sustituir a la Biblia. Bueno, los protestantes tenemos nuestras confesiones de fe, aparte de los catecismos, los largos y los cortos, Lutero y compañía y todo eso. ¿Okay? Pero son guías para entender la Biblia. Y los protestantes tenemos la ventaja de que son más cortos las confesiones, o sea, los credos. La confesión bautista de Londres, la confesión de Westminster, la confesión de Augsburgo, o sea, para los bautistas, para los luteranos y para los presbiterianos, calvinistas respectivamente. Son documentos mucho más cortos. Aún así nadie los lee. ¿Ok? Ahora, los católicos sí leen su catecismo, a pesar de que es más largo. Y eso está muy bien. El problema es cuando leen el catecismo o estudian el catecismo en vez de la Biblia. No, ahí hay un problema, porque el catecismo fue escrito para entender la Biblia. O sea, la Biblia, las enseñanzas bíblicas no son proposicionales, no están
en forma proposicional, como nosotros tenemos un texto de ciencias o de historia, geografía, etc. Los géneros literarios en la escritura son varios y diversos, pero no está el género proposicional o académico, por decirlo así, no está. Entonces está con género histórico, poético, filosófico, religioso, por supuesto, incluso de ciencias políticas, pero no está así, sino a través de narraciones, a través de episodios históricos, a través del género epistolar, el género apocalíptico, profético, o sea, 1000 géneros literarios, pero no el proposicional. Entonces, el objeto de los catecismos es poner la doctrina cristiana en términos proposicionales, es en unos documentos acordados que se llaman credos, ¿okay? Y de ahí la importancia del cristianismo credalista. Credalista es una palabra que a veces se usa como insulto y otras como elogio. Credalístico significa que la Biblia no es para leer, nada más, es para estudiar. Y que hay unas guías de estudio que se llaman credos o confesiones históricas, y todavía más, hay unas guías todavía más detalladas y por temas, materias y asuntos que se llaman catecismos, y hay el largo y el corto porque es para adultos y para niños, porque desde niño dice que la enseñanza bíblica tiene que los padres tener con sus hijos. ¿Okay? El problema es que los católicos lo tienen ahí, pero lo tienen medio olvidado. Y las encíclicas de los papas, y mire lo que dice la Madre Inés, ahora se inventaron la teología del pueblo y tal. Y los evangélicos son todos de corte pentecostal, los protestantes estamos en América Latina, al igual que el liberalismo clásico, el protestantismo en América Latina no está representado o está mal representado. O sea, tenemos el mismo problema en América Latina, los protestantes y los liberales clásicos. O sea, no estamos representados o estamos mal representados, estamos irrepresentados o subrepresentados, deficientemente representados. A mí no me representa casi uno, para nada. Monseñor Ramazzini, tampoco. El segundo es comunista. Y el tercero es un hereje apóstata, falso cristiano, falso pastor, o sea, no. O sea, dos clases de falsos pastores. Uno que enseña comunismo y otro que enseña magia, porque recetas milagrosas, pomadas milagrosas, todo. No, porque tú tienes, y si tú no crees lo que él dice, te llaman, tú no tienes fe. Sí, no tiene fe. No, yo no tengo fe en él. Tampoco tengo fe en los Ramazzini, así que no tengo problema. Okay. Entonces, aquí habría, si estuviera Tapia, diría, bueno, para ir cerrando, date algunos tips. A ver, Tapia es así. Ya ustedes lo conocieron, lo vieron anoche, ¿no? Date algunos tips. Esta vez lo sacó ella de los tips, ¿ok? Date algunos tips. ¿Ok? Entonces, primer tip. No confunda lo que tiene que ver con la fe para la vida eterna relacionado con asuntos sobrenaturales, acerca de lo cual hay muy poca revelación. Y sin embargo, fíjense lo mal que hemos andado los cristianos desde hace muchos años. Sin embargo, es lo que más discusión hay. La Biblia es clarísima, dice, las cosas privadas de Dios no se las ha guardado para Él, no están reveladas, no están en la Escritura por Dios. Por eso es que viene tanto charlatán con él. Dios me dijo a mí. No, a mí lo que Dios me dijo está aquí. Porque les interesa más esta parte que esta, y por una razón muy sencilla, porque no están dispuestos a
practicar lo que Dios manda en la Biblia porque ellos tienen sus propias enseñanzas acerca de la familia, la iglesia, el gobierno civil o político, las leyes, la cultura, la economía. Ellos tienen sus propias ideas. Entonces las ideas reveladas por Dios no les interesan. Pero les interesa aquello que Dios no ha revelado. Por eso es que la Biblia dice, escúcheme, las cosas privadas de Dios quedaron guardadas para Él. Él se ha dignado y ha tenido la extrema misericordia y generosidad con nosotros de revelarnos la parte de su sabiduría que nos va a ser útil para dos cosas: para tener vida eterna y para tener una vida decente aquí, en esta tierra, en este mundo. Eso nada más. Todo lo demás será cuando tengamos el privilegio de ver a Dios cara a cara. Pero ojo, lo vamos a ver como juez. ¿Okay? Los cristianos no vamos a ser, los que tengamos en orden nuestra creencia y nuestra vida espiritual, pues tendremos salvación, ¿okay? Y seremos juzgados por nuestras obras, pero nada más que solo nuestras obras no nos van a salvar, solo para ver qué es lo que hemos hecho cada uno en nuestra vida, si hemos tenido acierto en interpretar cuál es la voluntad de Dios correctamente, interpretar, no malinterpretar, interpretar correctamente lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿ok? Y sobre eso vamos a ser juzgados. Mientras que los no creyentes van a ser juzgados, esos sí van a ser juzgados por sus obras. Nosotros no. Bien. Pero lo que nosotros hayamos creído o dejado de creer, hacer o dejado de hacer, hablar o dejado de hablar en esta vida, ¿okay? Para aquellos que hacen del ministerio, para aquellos que son llamados a ser ministros, son llamados a ser sacerdotes, monjas o pastores, ¿okay? ¿Cómo predicaron? ¿Y qué es lo que predicaron y de qué manera? Va a ser fundamental. Ahora, también esto en el sentido de que son orientadores. La iglesia es definido, busquen por ahí como columna y baluarte de la verdad, este versículo, ¿no? Yo no me acuerdo de memoria de los versículos, a veces los puedo notar, a veces no. Columna y baluarte de la verdad, pero la verdad no se restringe solamente a esta parte, se restringe a esta otra. O sea, ¿usted ha defendido la verdad o no? La ha defendido con el coraje, la ha defendido con el coraje y la valentía que tiene que ser defender la verdad. Incluso voy a decir una cosa, usted ha sido tendencioso, o sea, ha sido tendencioso en favor de la verdad, porque este curso sí es tendencioso. O sea, yo no me confundo con eso, yo no tengo ideas 68istas en la cabeza sobre que decir que no, que tiene que ser dinámico el curso y tiene que ser divertido y tiene que ser participativo y entonces los estudiantes... Eso termina en lo que Marc Lebris, o sea, yo les voy a pedir que para entender este tema del 68ismo, Marc Lebris es un ex 68ero, un tipo que en 1968, estamos hablando de la Sorbona y Nanterre, la famosa revolución del Mayo francés, que no era Mayo francés, era Mayo parisino, ¿ok? Prácticamente, ¿no? Mayo francés repercute en Berkeley, en México, en Tlatelolco, la plaza de Tlatelolco, todo eso, o sea, la rebelión de los estudiantes. Ahí viene el pensamiento 68ismo. No, nada de viejos que enseñando, queremos jóvenes. No, nada de clase magistral, queremos clase socrática. Yo ya le expliqué bien a Jorge que están haciendo un mal término de lo que es el método socrático de la enseñanza. Es decir, lo que ahora se entiende por método socrático, y sí tengo que decirlo, especialmente en la marroquí,
Lo que se entiende por método socrático es 68ismo, que no es el método socrático. El método socrático es una educación articulada y estructurada. Y si no, consulten los diálogos de Platón. No hay nada más estructurado y articulado que los diálogos de Platón. Entonces no me vengan a decir que una clase de no magistral, porque es la condena de la clase magistral, es socrática. Y que la clase magistral no es socrática. Señor, disculpe, entonces usted no ha leído los diálogos de Platón, porque en los diálogos de Platón aparecen en forma de preguntas y respuestas, es decir, en forma de catecismo. En forma de catecismo aparece una enseñanza magistral. Magistral no es algo, lo dicen como es peyorativo, pero magistral quiere decir enseñanza expositiva, enseñanza articulada y estructurada, como debe ser una enseñanza. ¿Quién es Marc Levris y por qué yo lo recomiendo tanto? Porque es uno de esos jóvenes en 1968 que andaban tirando piedras. Yo me acuerdo, yo vivía, yo soy viejo. Andaban tirando piedras y yo me acuerdo los turistas que pasaban en el mayo del 68, en el mayo francés, los turistas latinoamericanos, argentinos y latinoamericanos, que se traían en la maleta un adoquín, una de las piedras que los jóvenes arrojaban a los policías y eso, igual que pasa ahora, igual que pasó en Chile. Ok, entre esos jóvenes destacaban Daniel el Rojo, Alain Krivine, ¿okay? Y este otro, Marc Levris, era uno del montón, ¿okay? Que escribían las famosas consignas, porque sí, en aquella época no había cámara en el celular, pero sí había para sacar fotos, y entonces sacaban fotos y traían, seamos realistas, pidamos lo imposible, cosas estúpidas. El 68ismo es una estupidez criminal. ¿Cómo algo tan estúpido puede ser criminal? Porque es estúpido porque no tiene sentido, y es criminal porque destruyó la educación. Destruyó la educación. Lean a Marc Levris como él lo fue descubriendo de a poco, ¿y cómo fue que lo descubrió? ¿Cómo hizo de descubrimiento tan importante? Muy simple. Él, recién salido del instituto parisino, creo que estudiaba pedagogía, salió a ejercer de maestro normal, en lo que en Francia se llama, en Alemania gimnasio, en Francia se llama educación media o media, algo más adelantada, preparatoria, y entonces trajo toda su fantasía desestructurante y se dio cuenta que no podía dar clase. Y por lo tanto se dio cuenta que los estudiantes no aprendían. Así de simple. Entonces después empezó a investigar las pruebas PISA, la decadencia de la educación, y empezó a atar cabos y a sumar 2 más 2 es 4, y se dio cuenta que toda la ideología era desestructurante y desarticulante del 68 era para acabar con la educación, así de simple. Marc Levris, lo pueden ver, hay 2 o 3 artículos muy buenos en Infobae que se consiguen por Google, y es recomendable. Digo esto porque los catecismos nos dan la estructura, la estructura proposicional para entender correctamente e interpretar de manera bien informada y bien inteligente, interpretar lo que Dios quiere de nosotros para salvación y para tener una vida decente, con orden, justicia, prosperidad en esta vida. Ok, como ya, 40 minutos suficiente. Así que preguntas o observaciones, comentarios y críticas. El catecismo es como... Espéreme.
El catecismo Es lo mismo que vamos de aquí para allá. En los institutos bíblicos que se llaman seminarios, ¿okay?, se deberían enseñar catecismo y se deberían enseñar, más importante todavía, los credos históricos, desde el credo de los apóstoles, pasando por los credos de los concilios, Nicea, Constantinopla, etc., pero no se enseña, porque la gente predominante que no es católico romana aquí en América Latina cree que eso es católico de los católicos romanos, y resulta que no, estamos hablando del primer milenio de la Iglesia cristiana. No sabía, bueno, ahora lo sabéis. El problema es que el problema de los institutos bíblicos, supuestamente para formar pastores, líderes, catequistas, diáconos, etc., ¿okay?, el problema es que no hay este conocimiento. No hay, y en los que no somos católicos romanos, yo soy católico pero no romano sino anglicano, bueno, hay también un profundo desconocimiento, y entonces por eso no hay un buen entendimiento de la Biblia, y el buen entendimiento de la Biblia está faltando, está ausente, y dice, esta sí me acuerdo, el profeta Osea: por ignorancia mi pueblo pereció. Y hay una cosa importantísima que yo la comentaba, no sé, con Jorge creo, la intercesión de Abraham por Sodoma. ¿Dios levantó el castigo de Sodoma? No, porque no había gente suficiente, decente. Eso significa que cuando nosotros le pedimos a Dios que intervenga, porque estamos esperando que Dios intervenga, como no leemos bien la Biblia, no nos damos cuenta que Dios está esperando que intervengamos nosotros. Porque Dios opera, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, opera a través de medios humanos. De la misma manera que Satanás, el gran imitador, opera a través de los Illuminati, los masones, Nuevo Orden Mundial, Soros, todo. Exacto, medios humanos. ¿Y por qué hace eso Satanás? Porque es el gran imitador, es el que imita todo lo que hace Dios para el bien, él lo imita para el mal. Este curso es tendencioso. Dale, Jorge. Pausa. Una cosita nomás.